Las breves de la información no creo que sean breves porque es interesante que el Mayo Zambada quiere hablar. Es tendencia, hacen memes, que Morena, que Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Aquí debería estar todo el prismo, que es un dinosaurio, estar nervioso. Y es algo interesante que, por ejemplo, el día de hoy dan a conocer esto. El Mayo Ultimátum, me repatrian o el colapso. Da un ultimátum a México en el aspecto de que tienen que venir por mí, me tienes que defender. Cito textual, me tiene que defender el gobierno mexicano. Y esto llama la atención porque hace unas horas llama la atención lo siguiente, renueva Trump, es decir, nuevamente habla de una promesa de pena capital contra narcos. Como no está hablando el Mayo Zambada, pues obviamente empiezan a amenazarlo. No quieres hablar, te vamos a dar cuello. Y es algo interesante todo esto. Según el Reforma, ellos tuvieron acceso a las cartas. El Mayo Zambada, líder del grupo de Sinaloa, exige al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países va a sufrir un colapso. Esta exigencia no es opcional, es decir, sí o sí tienes que hacerlo. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, el abogado aquí, confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que tuvo acceso el Reforma, el que estamos viendo, y donde Zambadas exige que lo defienda el gobierno. Debe intervenir el gobierno al fin que el presente asunto no resulte en colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto en disposición a las autoridades de Estados Unidos. Ojo con el dato, aquí da a entender que de aquí no lo sacan al Mayo Zambada. ¿Cómo vamos a llegar a una negociación si la forma en que me detuviste fue de forma ilegal? Y de ahí no lo han de estar sacando en el aspecto, ¿cómo podemos negociar si de aquí no lo podemos sacar? Y obviamente eso los abogados no podemos negociar porque tienes que decir cómo lo has, cómo llegó aquí a Estados Unidos. Ya de aquí habla de otras cuestiones. Acá regresa la carta. En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor a sus derechos, porque al final pues, los criminales también tienen derecho, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Aquí fácil le hubiera dicho, voy a hablar de políticos, funcionarios, ¿no? Él dice que a mí lo que me está pasando, bueno, corruptos políticos, va a pasar exactamente lo mismo. Ahora bien, Estados Unidos carece de legitimidad para imponer una sanción tan grave como la pena de muerte, dice en su carta. Pero ¿cómo puede ser su pena de muerte si esto fue apenas hace unas 2 horas? La carta fue desde el día de ayer. Obviamente le hablaron desde un principio la pena de muerte. El día de hoy hablan en los medios de comunicación de esto porque se lo están replicando, de que Donald Trump vuelve a hablar de esto. Es decir, lo están amagando. No puede de una u otra forma llegar a un acuerdo. Según la pena de muerte, dice en su carta, al llegar que llegó a ese país por un secuestro transfronterizo. Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso, insiste y reclama. El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que de que no se me impondrá la pena de muerte. Por lo anterior, expreso que la respuesta del Estado mexicano no es opcional, porque tiene la obligación y pues sí, al final, pues sí, tiene razón, o sea, es una ilegalidad lo que hicieron, porque al final también el gobierno estadounidense no está mostrando las pruebas, no dice el piloto, dónde está el piloto, y algo pues interesante, que han capturado a alguien que posiblemente sea el piloto. Si el gobierno de México no actúa, el suscrito será condenado a la pena de muerte sin lugar sin alguna duda. Y además
esto va a constituir un precedente peligroso que va a permitir que en cualquier momento, en cualquier gobierno extranjero, pudiera de manera impune violentar nuestros territorios y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno. Aquí no habla de empresarios, pero solamente se refiere a políticos, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda, es decir, que nadie pues ponga atención. Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente los Estados Unidos de América garantías y seguridad absoluta, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me va a poner o ejecutar la pena de muerte. Hacen nuevamente énfasis a la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, sino puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. Es decir, por eso él establece en los titulares que esto es un ultimátum o el colapso. Es decir, si a mí me pasa esto, le estás dando pie a esto. Pero obviamente todo esto lo tergiversa a que no, es que los políticos, Morena, toda esta onda, como si los demás expresidentes no tuvieran algo que ver. Y es algo interesante, pues que al final, pues tiene un poco de razón. El documento firmado por Zambada advierte que de haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, va a construir una traición al sistema jurídico mexicano y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, porque al final este delincuente pues sí sigue siendo un ciudadano. En este contexto, en cuanto a mi asunto, en particular, resulta una obligación del Estado mexicano presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación al Tratado de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal. Señala solicitar la repatriación, es decir, regresar inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes. En una parte de su escrito, el líder de Sinaloa también requiere al gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando a quienes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo bases legales. O sea, ¿qué argumento? También que el informe la identidad de las personas involucradas de su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano, la razón por la que se alega que el gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que se ha sometido en Nueva York es precisamente porque el procedimiento tiene como origen un secuestro y traslado ilegal en la Unión Americana. Así termina esto. Y es algo interesante, pues que sí tiene razón. Y eso del colapso, pues obviamente porque todos se van con los titulares, ¿no? De que voy a hablar, toda esta onda. Él se refiere, ya con esto termino, de que pues si a mí me pasa esto, le va a pasar a un empresario, aquí hablan solamente de los políticos, pero le va a pasar a cualquier ciudadano. Van a tener esa capacidad de hacerlo. Es algo interesante. Y al final esto, pues sí, él acepta, ¿sabes qué? A mí llévenme preso en México, yo hablo en México, no hay ningún problema. Pero eso de la pena de muerte es una presión de Estados Unidos. Esta, pues, la largas de la información.